Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta sesión número 2 de tu asignatura llamada Logística. Un gusto volvernos a ver y vamos a trabajar la clase número 2. La clase pasada estuvimos revisando los componentes, qué es la logística, qué se requiere y cuáles son las tareas eficientes que debe de realizar la logística. Ahora vamos a ver los componentes y elementos que integran la logística. Como primer punto, tengo políticas de inventario. ¿Cuáles son las políticas de inventario? Sobre todo la planeación, la integración de logística, que es la integración, todo lo que requiero para poder aplicarla, y sobre todo los niveles de inventario. Los niveles de inventario es cantidades, tiempos, maquinarias, productos, formas que yo necesito planificar para poder estructurar este proceso. Ya que planifiqué todas esas políticas de inventario, sobre todo aquí costos, bueno, vamos a la parte del suministro. En la parte del suministro va a ser la parte de las compras que voy a realizar para poder yo llevar a cabo esta logística y la manufactura. ¿Cuál es la manufactura en el cual tú vas a pagar impuestos, vas a pagar reglamentos, vas a pagar mi propia logística para poder llevar el suministro del desarrollo? Y el lifetime es el proceso del tiempo de traslado que vamos a trabajar, porque yo te voy a dar sobre todo una prioridad, el costo y el tiempo. Lo recordamos en la sesión pasada que el costo y el tiempo es algo indispensable para que el cliente quede satisfecho. Pues entonces viene la política de inventario, que es la planificación estructurada, que voy a dar la forma de hacerlo, y en la política de suministro es revisar los materiales que yo requiero para el traslado y sobre todo el tiempo comprometido que vamos a realizar como empresa para poder trasladar punto A al punto B. Tercer elemento primordial, política de distribución. Los canales, el transporte y el costo. Estamos identificando que en estas políticas es la forma en cómo vas a distribuir el producto. El cómo lo vas a distribuir es terrestre, marítimo o aéreo. Uno de los más complicados y difíciles es el aéreo. Realidad. Son muchas cuestiones de costos, tiempos, legalidades que me va a absorber un costo accesible. La mayoría de las logísticas terrestres son más accesibles porque me permite ser muy diferente que una aérea y una marítima mucho mejor. Pero eso se ve resultado de los puntos que requiere el cliente y el traslado que vamos a trabajar. Porque si vamos a hacer un producto, trasladarlo del punto A, que es México, al punto B, que es otro país, Estados Unidos, Canadá y las partes de Sudamérica, forzosamente necesito un traslado o un canal aéreo o un canal marítimo. Y yo tengo que revisar el costo que yo le voy a emplear. No puedo arrojar temas al aire en costos cuando yo no conozco los aranceles, cuando yo no conozco los IVAs, cuando yo no conozco el sobrepeso de los puntos de mi logística. Eso es importante y por eso es la política de distribución. La política de almacenamiento, que es el punto número 4, es aquí donde yo debo revisar tiempos, la densidad del producto, que es el volumen y el sobrepeso y el cargo, formas, acomodo y sobre todo errores de despacho. Cantidades. Aquí vamos a identificar cantidades que vamos a distribuir porque se relaciona mucho con la política del servicio del cliente. En la política del servicio del cliente se relaciona con el almacenamiento porque al ver cantidades estoy viendo el volumen y la densidad que vamos a ocupar. La forma que yo debo de distribuirlo, que lo hice en el punto 3, pues en el punto 5 es que quepa. Si yo dije que lo iba a trasladar en carro o en forma terrestre, que quepa. Ese es el punto de la logística, revisar esos servicios del cliente y de almacenamiento. Y sobre todo, tener una respuesta eficiente al consumidor. Que si yo prometo que el producto va a llevar en buenas condiciones de forma terrestre, que va a caber en un automóvil y que vamos a hacer que llegue a tiempo, pues yo ya tuve que proveer tiempos, costos, tráficos y demás situaciones externas. Por eso, estos componentes de la logística es la estructura de la planificación y las normativas, reglamentaciones que debo revisar para que mi producto llegue
en las condiciones adecuadas para satisfacer la necesidad de mi cliente o mi consumidor. ¿Qué elementos necesito? Procesos, indicadores, organización y estructura. Esos procesos, organizadores, indicadores y estructura están dentro de la organización que yo debo tener internamente para poder realizar el traslado de mi producto. Todo lo que estoy empleando con la cuestión de mis socios, a la cuestión de mis delegaciones o de mis, se me fue la palabra, bueno, cuando yo delego, de todas las personas que están atrás de mí como logística, puedan aplicar su trabajo en tiempo y forma. La cadena de suministro. La cadena de suministro es del punto A al punto B. Del punto A es el proveedor, al punto B es el consumidor. Y debe de pasar por una secuencia que se llama flujo de información. ¿Te acuerdas que era el resguardo de toda la información contenida de cómo lo voy a llevar a hacer? Ok, lo expliqué en la clase pasada, pues aquí está el esquema. ¿Cómo voy a hacer todo este punto de este flujo de producción? Bueno, es que el proveedor va a realizar una compra, va a tener manejo de los materiales, va a tener la productividad en sus manos, la distribución física, el mercado de ventas, llegando al cliente y al consumidor mi producto. Es hacer que este vaso llegue de mi proveedor al consumidor, teniendo estos pasos. La forma en que lo compró, el manejo que se va a realizar con los materiales, la fragilidad que van a tener que trasladarlos, la productividad que se lleva, las cantidades, la distribución en cómo la voy a hacer, los canales, los mercados de ventas a dónde voy a llegar y dónde va a ser el cliente que vamos a satisfacer nuestras necesidades. Llevando este esquema es comprender la logística. Conociendo cada punto de este esquema, es identificar las planificaciones que yo requiero para mi logística. Estas planificaciones que al final yo necesito proveer con estos puntos. Si me doy a entender con estas cuestiones de que cada secuencia no me la puedo brincar. Por eso la logística es estructurar el plan y no puedo brincarme la serie de pasos porque si no mi logística no va a llegarse al plan adecuado. ¿Qué actividades dependen de la logística? Bueno, los productos que ofrecemos, el tamaño de la empresa, el mercado de proveedor y consumidor, la estructura de la comunicación, que es el transporte y la forma que se tiene que pagar ese transporte, o las legalidades que se requieren, la regularización, que son las normas sobre pesos, sobre cargos y demás, la parte cultural en cómo voy a trasladar ese proceso, que no afecte las cuestiones del territorio, ¿sabes? Porque hay traslados como de animales, ganados, seres vivos que sí afectan la cuestión cultural. Entonces, depende de mi logística, todos estos factores para yo poder desarrollar bien mi plan de acción. Tengo que revisar tamaño de la gran empresa que me contrató, tengo que revisar la forma en cómo voy a trasladarlo, la información adecuada, las regularizaciones de costos, las regularizaciones legales que debo tener y sobre todo conocer mi proveedor y conocer mi comprador. Conocer mi punto A y conocer mi punto B. Eso es importante, que la logística conozca el punto A y conozca el punto B, porque no podemos titubear en costos, ni situaciones de carga, ni situaciones económicas en ese traslado. Ahora, ¿qué otras actividades se desarrollan? Bueno, dentro de nuestra logística, la transportación. Ya te lo he comentado por los canales en cómo lo vamos a realizar. Los inventarios es saber qué cantidades voy a trasladar. Desde un vaso hasta una decena, un ciento, un millar. ¿Ok? El procedimiento de orden y programación de entregas. El horario, tiempo, costos, formas, quién recibe, quién entrega, quién da, quién manda. Esa es la información de orden de entrega y de recepción. Los abastecimientos, los insumos que yo necesito para proveer ese punto de traslado. Y el envase, el paquete o embalaje es cómo lo voy a trasladar. Si necesita cajas, si necesita bolsas, si necesita hule espuma, si necesita hule de protección. Eso es el envase y el empaque. Ejemplo, has visto cómo vienen empaquetados los refrescos grandes. Vienen empaquetados en condiciones de 6 u 8 con un plástico. Bueno, ese es el empaque. Por lo tanto, hay una dimensión de
se me fue la palabra, dimensión de bultos que se deben de apilar para no perder el daño del producto, no dañar la calidad del producto. Entonces, esa es la cuestión que yo debo revisar. ¿Cómo voy a hacer que mi vaso lo traslade? ¿Cómo voy a hacer que mi vaso lo traslade sin que se rompa? ¿Y qué necesita para su protección? Necesito el almacenamiento, dónde va a estar mi punto A y dónde va a estar resguardado y dónde va a llegar a mi punto B. Y si el traslado es muy largo, dónde se va a quedar en pinball, en tiempo de espera, para poder llegar al punto B, que es un punto intermedio entre el A y el B, que es el almacenamiento. El manejo del material, como te lo dije en el punto del embalaje, es la calidad del producto que se requiere. Si es un producto muy frágil, pues sí, mi embalaje aumenta y mi manejo de material es grandísimo. Y de ahí tengo el proceso de costos de almacenamiento y costos de facturaciones. En este punto, pues las actividades de logística son los precios. Precios de capturas, precios de información, precios de almacenamiento, en el cual vamos a estructurar cómo está este proceso de traslado. Para estas actividades necesito actividades claves de mayor y se aplican para las empresas grandes. Ojo, cuando estamos hablando de un traslado enorme, cuando estoy haciendo un traslado de producto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, todo se dimensiona al doble, triple en costos, almacenamiento, canales, distribuciones, todo. Por lo tanto, la actividad clave es agregar un valor mayor. Económicamente hablando, dijimos que tenemos que hacerlo a condiciones necesarias del cliente. Eso entendible está. Pero cuando la condición es mayor, pues aún así el costo se tiene que elevar y tengo que elevar pues los inventarios, tengo que elevar la transportación, el servicio de la calidad del cliente que necesito y los procedimientos de orden. No es lo mismo trasladar un vaso a trasladar una tonelada de vasos o un millar de vasos, muy diferente. No es lo mismo trasladarte tú en la combi a que se traslade toda una familia en transporte privado, en transporte público. Es muy complicado y muy diferente. Así es la cuestión de mayor anclaje en las empresas. Cuando la empresa es de gran realce y el producto es de gran calidad y gran cuidado, pues sí, esas son las actividades costosas y actividades claves de la logística. Pues bueno, mis subsistemas en cómo voy a hacer la distribución de logística lo vengo desarrollando un poquito más claro con este esquema. Primero tengo a los proveedores. ¿Quién me va a dar el producto? Ejemplo, voy a vender pan. Pues la panadería, ese es el proveedor. La panadería es el proveedor. Y el abastecimiento es cómo va a desarrollar su materia prima. Ejemplo, la harina, el trigo, agua y demás es su abastecimiento que me tiene que realizar 1000 bolillos. Ejemplo. Entonces, de esos 1000 bolillos, pues llegamos a la producción final, los 1000 bolillos, las piezas, y tengo que ver, pues el embalaje. Ejemplo, el bolillo lo voy a distribuir en cajas de cartón, en apiladas, tiene un nombre, se me fue el nombre, apiladas en 5 cajas y cada una tiene 100 bolillos, ejemplo. 200 bolillos, porque dijimos que eran 1000, ¿vale? Y entonces, ese es el punto de la producción, lo que vamos a llevarnos. Ya que conocemos la provisión y el abastecimiento, ahora vamos a la parte de la distribución. ¿Cómo hace que la panadería lo traslade a un centro comercial? Ok, el punto A al punto B, pues es la distribución. Dijimos que van a ser en cajas, empaquetadas de 200 por apiladas de 200, se me va el nombre. Apiladas de 200, esa es la distribución que necesito, pues necesito un carro, necesito de transporte terrestre, ok, para después llegar directamente al cliente. El cliente pues es la tienda departamental, es la subtienda de la esquina y cada una es un subsistema. Mi sistema como tal, si ya lo viste en la materia de teorías de sistemas, mi sistema es la logística. ¿Qué subsistemas son? Pues son las divisiones de trabajos y actividades que yo necesito realizar para que mi logística se lleve a cabo. Punto clave. Mi subsistema. ¿Qué es el subsistema? Pues son las áreas que necesito desarrollar o necesito identificar para el proceso de la logística desarrollado por el esquema. Con mi ejemplo de los bolillos. Si yo te pido en el examen el ejemplo, mira, ya lo tienes. El ejemplo de los bolillos. Ahora,
Las actividades de soporte. En esas actividades de soporte, pues es el traslado que se requiere, la distribución que se da. Vimos aquí que eran actividades clave, que son económicas legales. Ok, y las actividades de soporte pues se relacionan, pero ahora es con el punto del traslado. Es el punto del producto que se tiene que cuidar en las condiciones óptimas para que llegue a su lugar. ¿Por qué en condiciones óptimas? Porque tengo el almacenamiento, dónde va a estar en el punto A, cómo lo van a empaquetar, cómo lo vamos a trasladar. Después es el manejo del material, la fragilidad con la que se va a cuidar para que lleguemos a una logística adecuada, cumpliendo las necesidades de nuestro cliente. El abastecimiento es cómo necesito trasladarlo, terrestre, marítimo, aéreo, y con ello voy a necesitar el embalaje y el empaquetado, que es cajas, plástico, bolsas, cartón, vidrio, en el cual pues sabemos que el producto se tiene que identificar para su cuidado de calidad. Y teniendo esto, pues ya vamos a hacer la información de nuestro producto, hacer la logística como tal, para llegar a la situación de la productividad final, o se llama cooperación de producción o cooperación con producción, en el cual pues sabemos que necesitamos del proveedor y del cliente para llevar a cabo una buena coordinación. Esa es una cooperación del proveedor al consumidor o de la empresa A a la empresa B. Todo el desarrollo que debo de tener adecuado para que el producto llegue. Eso en realidad. Un poquito repetitivo, sí, porque es una secuencia de pasos y no me lo puedo brincar. Eso es realidad. En la logística, los pasos que yo planteé para que el punto A llegue al punto B, no lo puedo brincar. No puedo hacer un embalaje cuando no tengo un almacenamiento o no tengo manejo de materiales que no sé de qué está desarrollado. No puedo trasladarme el pan en las manos porque yo sé que lo debo de empaquetar en cajas y debo de cuidar su caducidad, su calidad, su tiempo, la atmósfera y demás procesos. Para ello, tenemos una agregación de valor, que fue lo que te dije, el aumento de estas situaciones. Ok, ¿qué voy a aumentar el valor? Ok, en la producción. Voy a agregar el uso de la producción, en cómo vamos a desarrollar esos 1000 bolillos. Ejemplo, cómo voy a aplicar esa producción de los 1000 bolillos y el valor del uso agregado que yo voy a meter. Ese es el costo que contabilizó punto A para poder generar el producto. Perdón. Ejemplo, si nosotros en la logística sabemos que vamos a distribuir los 1000 bolillos, entonces necesito proveer el valor del uso. El valor de uso es que la empresa A utilizó 50 centavos por bolillo para su productividad. Ok, tengo que multiplicar eso con el traslado, con las revisiones, con las legalidades, con la situación de medio para darle un valor aumentado al punto B para que tenga ganancias el punto A y tenga ganancias el punto B. Por eso es el valor agregado a la producción. Y después de ahí viene la mercadotecnia. ¿Cuál es el valor agregado de la mercadotecnia? Pues el posicionamiento de mi producto. Yo sé que mi producto es de 5 estrellas, pues entonces la mercadotecnia es que el producto no baje y no rinda su calidad de necesidad. Si el bolillo es bueno, pues tengo que ponerlo en un posicionamiento agradable y positivo para el cliente. Ejemplo, mi producto no es el mismo para una marca de un osito blanco a la marca de un globo aerostático. No es el mismo. Entonces la mercadotecnia es el valor agregado que le voy a dar a mi producto. El plus, la estrella, la calidad, la marca, el posicionamiento en el mercado. Eso es mercadotecnia. No me interesa, tal vez como logística no. Más sin embargo, pues estamos viendo la productividad de calidad que vamos a proveer. No es lo mismo producir una logística para mis bolillos de la panadería grande a una logística de mis panes de caja de pan de caja, perdón, de panes de caja de un osito blanco, para no decir marcas. Y sobre todo la logística puede ser el valor agregado que le voy a dar del lugar y el tiempo. Si ya revisé que el bolillo fueron 500 pesos de productividad, pues los tiempos, costos y traslados al otro lugar los tengo que ver aquí. Por eso se llama valores agregados, porque es revisar cuentas, sí, complicadas, no eres contador, pero hacemos esos monitoreos. Y finalmente lo tenemos agregado aquí en este esquema. ¿Qué necesito? Como manecillas del radar, pues necesito una compra, necesito una recepción,
necesito almacenarlos, necesito contabilizarlos, necesito revisar la fabricación, necesito un servicio de apoyo, necesito una expedición y necesito una distribución. Todo es un relojito, que al final la secuencia de logística pues no es más que revisar costos, tiempos, formas para que el lugar A y el lugar B sean adecuados para llevar a cabo mi productividad y mi desarrollo de producto. Con estos puntos es la actividad logística. Compras, recepción, almacenes, inventarios, fabricación, servicio de apoyo, expediciones y distribuciones. Vuelvo al punto. Son un poquito repetitivos, sí, porque ya sabes que punto A al punto B lleva costos, lleva legalidades, lleva IVA, lleva impuestos, lleva distribuciones, sí, embalajes, sí, repetitivo, yo lo sé. Sin embargo, hay que desglosarlo pieza por pieza para que podamos comprender qué es la logística y cómo la podemos llevar a cabo en este proceso. ¿Vale? Espero que podamos comprender todo este proceso de logística, porque sí es un poquito tedioso porque es demasiada teoría y entre la teoría y la práctica bastante información se tiene. Como todo, primero te tengo que dar toda la teoría, todo el proceso conceptual para poder aplicar después el proceso de la logística. ¿Va? Dudas, cuestiones y demás, estoy a tus órdenes. Un gusto saludarnos y nos vemos la próxima clase. Suerte y hasta la próxima.